para la palabra, hermano? No lo oí. ¿Cuántos están listos para la palabra? Acompáñenme a la escritura y vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice así la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta noche vamos a concluir y a completar nuestro tema que comenzamos el jueves pasado sobre el sufrimiento. La semana pasada tocamos un tema delicado, porque ¿cuáles son las razones por las que uno sufre? Lo vimos en la palabra del Señor el jueves pasado. ¿Qué razones hay por las que uno padece? Y vimos también la importancia de saber enfrentar esas crisis de manera adecuada, conforme lo que Dios quiere que nosotros encontremos esas situaciones que vienen o enfrentemos esas situaciones que vienen de la manera como Dios quiere o como Dios nos manda. El pueblo del Señor murmuró muchas veces, el pueblo de Israel, y por la murmuración se les complicó la situación. Eso lo vimos el jueves pasado. Si usted no estuvo, le animo a que lo pueda ver en nuestra página. Pero hoy, ¿será posible, hermano, que el sufrimiento y el dolor puedan traer beneficios a nuestra vida? ¿Será posible, hermano, que esos padecimientos que uno no quiere pasar, que uno no quiere que le sucedan, será posible que serán beneficiosos para nuestra vida? Bueno, Romanos 8 lo dice de esta manera: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le podemos dar un fuerte aplauso a nuestro Dios? Que Él puede cambiar lo negativo para nuestra bendición. Antes de ver los beneficios, yo quiero que consideremos por lo menos dos cosas importantes antes de ver los beneficios. Primero, necesitamos saber que la adversidad, los problemas, las pruebas que pasamos revelan, hermano, nuestra condición espiritual. Revelan la edificación que hemos hecho en nuestra alma. Eso es lo que revelan. Y quiero ponerle un breve ejemplo. Cuando aparecen esos famosos huracanes, cuando aparecen esos famosos tornados, hay estructuras que las logran enfrentar, que las logran sostenerse firme a pesar de que el huracán o el tornado fue tan fuerte, pero la estructura se mantuvo firme. Pero a veces hay estructuras similares, iguales, puentes, bodegas, edificios, que pareciera que tienen la misma estructura. Sin embargo, cuando pasó el huracán o cuando pasó el tornado, se lo pasó llevando. ¿Cuál es la razón por la que unas estructuras soportan la prueba y otras estructuras no? La condición con que fue edificada esa estructura, la condición en que se encuentra esa estructura. Una estructura puede parecerse a la otra, pero una estructura puede estar débil, puede estar arruinada, puede estar, hermano, ya vencida. Y entonces cuando viene la prueba, aunque sean las similares las estructuras, una cae en ruina y la otra cae y la otra se mantiene firme.
Eso fue lo que dijo el Señor acerca de la casa que se construyó sobre la roca y la casa que se construyó, ¿dónde, hermano? Sobre la arena. Las dos casas, déjeme pensar, no lo dice la Biblia, pero yo quiero pensar que el Señor estaba hablando de dos casas similares, parecidas, las mismas paredes, las mismas estructuras, el mismo tamaño, el mismo techo, dos casas iguales. ¿Cuál fue el problema? ¿Dónde se construyó? Una se construyó en la roca inconmovible de los siglos y la otra se construyó en la arena. Una se derribó y la otra se mantuvo firme. Mi pregunta es, ¿sobre qué ha edificado usted? La Biblia invita que uno sea cuidadoso cuando está edificando su vida espiritual. Acompáñenme a la Biblia y note lo que dice, por favor, en Primera de Corintios capítulo 3 y versículo 10. Dice la Escritura: conforme a la gracia de Dios, es Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Quién es el fundamento? Cristo. Y otro edifica encima. Oiga esta parte, por favor. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Quiere decir que mi responsabilidad como ministro es darle el material y el fundamento necesario para que usted construya. Pero si usted construye mal, esa es su responsabilidad. Cada uno mire cómo sobreedifica. El fundamento es Cristo y eso es fuerte. Nadie lo puede mover. Si usted edifica su vida en la roca inconmovible, nadie lo va a poder mover. Si usted edifica con oro, plata y piedras preciosas, que está hablando de materiales espirituales, materiales de Dios espirituales, su casa, su vida espiritual va a ser firme. Pero si usted construye con hojas, con heno, con hojarascas, con heno, con madera, cuando viene la prueba, se va a derribar, se va a venir abajo. Entonces, lo primero que debemos considerar es esto: cuando la prueba viene, si te derriba, es que no construiste bien. Si la prueba viene y te mantienes firme, es que tú construiste sobre la roca inconmovible de los siglos. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? En otras palabras, espiritualmente uno no puede fracasar si construyó bien. Espiritualmente nada lo puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Ni hambre, ni desnudez, ni peste, ni nada lo puede separar del amor de Dios si construyó bien. Pero si no construyó bien, entonces la prueba lo va a derribar. Y uno se queda preguntando, pero ¿y por qué yo, Señor? No construyó bien. No sobreedificó bien su vida espiritual. Yo quiero que usted note, por favor, esto es sumamente importante. Y número 2, el segundo elemento que vamos a considerar rápidamente es que el sufrimiento es como una escuela. Hay cosas que no se pueden aprender sino a través del sufrimiento y del dolor. Hay cosas que no te la pueden enseñar teóricamente. Tienes que vivirlo. Y al vivirlo, si sobreedificaste bien, entonces vas a absorber el beneficio que Dios tenía en lo que estás viviendo. Entonces, al considerar estos elementos, ahora sí, yo quiero que veamos los beneficios de cuando pasamos por el sufrimiento y por el dolor. Número 1,
Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9. Segunda de Corintios 12, 7 al 9 dice la palabra del Señor. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu, oiga, es dada por el Espíritu, espíritu de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Versículo 9. A otro fe, por el mismo Espíritu, a otros, me pusiste primera de Corintios, hermano, y era segunda de Corintios. Aleluya. Vamos a ver el otro porque no encontraba el texto que. Segunda de Corintios 12, 7. Voy a leer el 9 nada más. Vamos al 9. Ahí. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Oiga esta parte. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, oiga esto, el poder de Cristo. Usted recuerda que el apóstol Pablo le fue dada una enfermedad que oró 3 veces al Señor para que la quitaran. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de la debilidad. Pero ¿cuál era la razón por la que el Señor había permitido esa enfermedad en Pablo? Él mismo lo dice versículos antes. Él mismo dice, para que no me exaltara yo por la multitud de revelaciones que había sido recibida de Pablo, para que yo no me exaltara, dice. Entonces quiere decir, hermano, que hay muchas ocasiones en que el dolor y el sufrimiento nos enseña a ser sencillos y humildes delante del Dios de los cielos. Nos baja, mire, nos baja toda hinchazón espiritual. Nos baja todo orgullo. Es interesante, hermano, que el dolor hace que nuestro orgullo quede a un lado y uno se abra al Señor pidiendo misericordia y reconociendo, hermano, que el único que puede ayudarnos es el Dios que hizo el cielo y la tierra. Aleluya. Es maravilloso ver, hermano, que el Señor hace que aprendamos a depender de Él. Pero qué fácil es depender de Dios cuando estamos pasando por sufrimientos, cuando estamos pasando por dolor. Es fácil, hermano, abrir el corazón y decirle, Señor, ya no puedo más, o me ayudas tú, Señor, o no sé qué va a pasar, pero ya no aguanto. Eso era lo que estaba haciendo el apóstol Pablo, diciéndole, Señor, ya no aguanto, Señor, quita de mí esta enfermedad. Y aún así el Señor le decía, bástate mi gracia, te estoy enseñando a ser humilde. De hecho, mire, hermano, desde que fue tomado el apóstol Pablo para el servicio del Señor, lo primero que le hicieron fue cambiarle el nombre. ¿Se acuerda usted? Se llamaba Saulo, que su raíz es Saúl. Saúl. ¿Y sabe qué quiere decir Saúl? Quiere decir como pequeño sol, como un sol, como alguien grande. Eso quiere decir Saúl. Y le quitaron el nombre de Saúl, grande. ¿Y sabe qué le pusieron? Pablo. ¿Y sabe qué quiere decir Pablo? Pequeño. Eso quiere decir. De grande lo llevaron hasta pequeño. Y en su vida tuvieron que tratarlo, y muchas veces lo tuvieron que tratar con el dolor
para que cualquier exaltación humana se viniera abajo y pudiera aprender a ser humilde y a depender totalmente del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Cuando estamos pasando por pruebas, muchas veces lo que Dios quiere es simple y sencillamente que aprendamos a depender de Él. Porque como que somos muy capaces nosotros. Yo puedo, yo salgo adelante, yo no necesito. Esa es la razón por la que muchas veces no pedimos consejo cuando estamos pasando por pruebas. Esa es la razón por la que muchas veces no pedimos oración, porque nos da pena. ¿Qué van a decir el diácono, el hermano de alabanza, el maestro? ¿Qué van a decir que está pidiendo? ¿Qué van a decir del pastor si pide oración a los hermanos? ¿Y qué van a decir, hermano? Van a decir que simple y sencillamente somos necesitados de Dios. Y eso es una verdad. Eso no es una mentira. Todos y cada uno de nosotros somos necesitados del Señor. Pero muchas veces no podemos bajarnos a pedir oración o a pedir ayuda porque nuestro orgullo no nos deja. Uy, dice uno a veces, ¿cómo vas a creer que yo le voy a ir a contar mis problemas al pastor? Esto se queda aquí entre nosotros. Sí, pero nunca caminan, nunca avanzan, siempre siguen en los mismos problemas y llevan años y años y años con los mismos problemas. Pero como no queremos humillarnos, aleluya, las pruebas sirven para enseñarnos humildad y a depender de Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Número 2, segundo beneficio. Le dije que las pruebas son como la escuela. Entonces veamos un segundo beneficio. Hechos capítulo 12, versículo 5. Hechos capítulo 12, versículo 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar, ¿qué dice, hermano? Oración a Dios por él. ¿Ha notado, hermano, que cuando estamos pasando por prueba oramos más? Aleluya. ¿Ha notado que cuando estamos siendo atribulados y en problemas y en situaciones difíciles es cuando más oramos? ¿Por qué? Porque la prueba nos enseña a orar. La prueba nos enseña a buscar más al Señor. La prueba nos enseña que separados de Dios no podemos hacer nada. La prueba nos enseña que necesitamos correr hacia Dios en medio de nuestra necesidad. La iglesia lo entendió. Pedro, el apóstol Pedro, había sido apresado y había sido llevado a la cárcel. Y la iglesia tomó una actitud correcta. ¿Cuál era la actitud? Empezar a orar. Empezar a orar. Y el Señor es el que decide qué va a hacer con nosotros. Si Dios lo dejaba, hermano, si Dios lo liberaba de la cárcel, Dios es grande y soberano. Y si Dios lo hubiera dejado en la cárcel, Dios sigue siendo grande y soberano. Él es el que toma la decisión. Pero es interesante que en medio del dolor y en medio de la prueba nos hace más buscar al Señor. Yo recuerdo, hermano, con mucho agrado, con mucha alegría, recuerdo yo que como nuestra situación en nuestra casa con nuestra esposa hizo que cientos y cientos de personas se movieran a orar, incluyéndolos a todos ustedes aquí. Pero habían otros en El Salvador orando, habían otros en Honduras orando, habían otros en Estados Unidos orando. Mucha gente se unió para orar. Dios es el que decide qué va a hacer, pero las pruebas nos enseñan a orar por nuestras necesidades. Cuando usted y yo estamos pasando por pruebas y no somos movidos a la oración, algo está pasando mal. Es que no estamos enfrentando nuestras pruebas
de la manera correcta. Uno de los propósitos de Dios es enseñarnos humildad y a depender de Dios. Y otro de los propósitos es que doblemos rodillas, hermano. Cuando no estamos en problemas, ¿se ha dado cuenta que se nos olvida orar? Cuando todo va bien, cuando todo es dulce, cuando todo es tranquilidad, se nos olvida orar. Aleluya. Pero solo sentimos el apretón de la prueba, solo sentimos la crisis de la prueba y nos vuelca nuestro corazón a la oración. ¿Por qué? Tiene un propósito. Dios quiere que aprendamos a orar y a buscar al Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que aprendamos. Una de las cosas que más nos cuesta a nosotros los cristianos, hermano, es la oración. ¿O no, hermano? Una de las cosas que más nos cuesta es orar. Dedicarle el tiempo a la oración es lo que más nos cuesta. Pero fíjese, hermano, que la oración, si usted lo ve desde este ángulo, la oración es la clave del éxito del cristiano. Se lo pruebo. ¿Se acuerda usted que la Biblia dice que cuando queramos orar, cuando queramos ayunar, cuando queramos orar, cierra la puerta y en secreto, en el secreto de Dios, empieza a clamar al Dios de los cielos, porque tu Padre que está en secreto te oye la oración? Y ¿sabe qué es lo más tremendo, hermano? Que el Padre que está en secreto, que te oyó, es el que se va a encargar, hermano, de exaltarte en público. Aleluya. Entonces el éxito, la clave del éxito del cristiano está en el lugar secreto, en el lugar de oración. Yo recuerdo la historia que nos comentó nuestro hermano Fernando Ortiz de la República Dominicana. Nos hizo un comentario de que él siempre insistía en preguntarle a nuestro hermano Otoniel Ríos Paredes, apóstol de Ministerio Selim. Le preguntaba a él, doctor, ¿y cuál es la clave del éxito que usted ha tenido en el ministerio? Hermano, miles de iglesias y grandísimas las iglesias. Y le preguntaba, ¿pero cuál es la clave? Y él solo sonreía y no le decía nada. Pero nuestro hermano Fernando fue insistente y fue perseverante. Y le preguntaba una y otra y otra y otra vez, hasta que un día le dijo, mira, es sencillo. Lo que tienes que hacer es ir al lugar secreto. Y orando a tu Padre en secreto, el Señor te va a recompensar en público. El éxito de la exaltación de un creyente está en buscar a Dios en secreto. ¿Cuántos dicen amén? Pero ese secreto solo lo buscamos a veces cuando estamos en el tiempo del dolor y en el tiempo del sufrimiento. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Vale, sigamos un poquito. Y hay cosas que solo se aprenden así. Porque mire, aunque le diga el pastor, hermano, ¿y cuántos están orando? Se me quedan viendo así. Hermanos, ¿quiénes están orando en la noche? ¿Quiénes están orando en la mañana? Voltean a ver al hermano de la par, al de atrás. Porque hay cosas que no se aprenden sino hasta que uno pasa por ahí. Aleluya. ¿Cuántos me están entendiendo? No es que Dios quiere enseñarnos solamente de esa manera, no, pero a veces nosotros preferimos esa manera. Por ejemplo, mire, le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo aprenden los niños chiquitos a no meter el dedo en el plug eléctrico? ¿Se ha dado cuenta? ¿Cómo aprenden los niños pequeños a no poner la mano en la estufa, en lo que está caliente? ¿Cómo aprenden muchas veces? No, le dice, no haga eso, no. Y uno ya casi. Y de ella se le cae. Porque los niños son tremendos, hermano. Y lo cucan a uno.
Pero ¿sabe cuándo lo va a dejar de hacer? Cuando se pegue el toque eléctrico. Una vez que le suceda eso, olvídese, ya no lo va a volver a hacer. Porque muchas veces solo aprendemos cuando pasamos por el dolor o por el sufrimiento. Aleluya, diga conmigo, aleluyita. Gloria a Dios. Tercer beneficio. Veamos un tercer elemento aquí. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 4, nos dice de la siguiente manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Tercer beneficio: cuando pasamos por el dolor, el Señor nos consuela, nos fortalece y nos bendice. ¿Para qué? Para que podamos consolar a otros. Solo aquel que ha pasado por un tipo de dolor comprende a aquellos que están pasando por el mismo dolor. ¿Sí me estoy dando a entender? Solo así. Y por ejemplo, muchos de nosotros o muchas personas que hemos perdido un familiar muy amado, solo podemos recibir el consuelo de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Él pasó por lo mismo. Él perdió a su Hijo Jesucristo. En el buen sentido estoy diciéndolo. Por supuesto que Él se levantó de entre los muertos. Él está allá a la diestra del Padre, Dios Todopoderoso, sí. Pero Él como Padre sintió el dolor que un padre tiene al perder a su hijo. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso es que el Señor puede consolar. Por eso que Él entiende nuestro dolor. Por eso que Él entiende nuestra pérdida. Por eso que Él entiende nuestro sufrimiento, nuestro padecimiento en la enfermedad. ¿Por qué? Porque el Señor llevó sobre Él todas nuestras enfermedades y nuestras dolencias recayeron sobre Él. Por eso Él puede, hermano, lamentarse con nosotros, dolerse con nosotros. Y cuando Él se duele, pero no solamente llora y sufre con nosotros, sino que también tiene el poder para consolarnos. Y una vez consolados, entonces podemos consolar a otros. Entonces podemos bendecir a otros. Porque Dios permite entonces a veces el dolor y el sufrimiento para que seas tú de ayuda para otra persona. ¿Cuántos dicen amén? Para otra persona. Muchas veces cuando estamos padeciendo o sufriendo, nos enfocamos y nos centramos solo en nosotros. Pero la verdad es, hermano, que en el mundo entero muchos están sufriendo algo, inclusive quizás hasta peor que nosotros. ¿Qué es lo que quiere enseñarnos Dios? Que seamos bendición para otros, que podamos auxiliar al necesitado, que podamos pasar, hermano, pasamos por la dificultad, por la prueba, pero no es por gusto. Dios quiere enseñarnos a que seamos de bendición para otras personas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Así que en lugar, hermano, en lugar de quejarnos, en lugar de murmurar, porque a mí todo eso, no, espérese. Recuerde lo que le dijeron al apóstol Pedro. El diablo te ha pedido para zarandearte, le dijeron a Pedro. Seguramente Pedro habrá dicho, pero tú no lo vas a permitir, ¿verdad, Señor? Ya le di permiso. Ya le di permiso al diablo, pero yo ya rogué al Padre para que tu fe no te falte. Eso quiere decir que cuando Dios permite
que tú pases por una prueba, el Señor ya se adelantó a orar al Padre para que tu fe sea firme y no pases por el agua y te ahogues, ni pases por el fuego y te quemes, sino que saldrás al otro lado. Porque Dios ya oró. Pero oiga esto, pero cuando regreses, le dijeron a Pedro, tú te vas a encargar de bendecir a tus hermanos. Tú te vas a encargar de consolar a tus hermanos. Estoy parafraseándolo el versículo. Entonces esa es la razón por la que el Señor permite que pasemos por pruebas o sufrimientos, para que podamos consolar a otros en el amor del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Número 4, sigamos un poquito más para que el tiempo nos alcance. Número 4, Santiago capítulo 1 versículo 3, dice así la escritura. Santiago capítulo 1 versículo 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué dice, hermano? Produce paciencia. Cuarto elemento que el Señor nos enseña en la escuela del dolor o la escuela del sufrimiento: aprender a tener paciencia. Y la palabra paciencia en este versículo también se puede traducir como perseverancia. No es una paciencia, déjeme mostrarle esto, no es una paciencia solo de aguantar. No, es una paciencia de soportar y seguir caminando hacia adelante. Eso es perseverancia. Perseverancia no solamente soportar los golpes, sino avanzar en su vida espiritual. Por eso, hermano, se ha dado cuenta que el dolor muchas veces el Señor permite, hermano, que nuestra oración vaya delante de Dios y le diga: Señor, sana, Señor, bendice, Señor, abre puertas de trabajo, porque no tengo trabajo, Señor, pero abre las puertas del trabajo. Señor, te pido que salves a mi hermano, a mi hermana. Señor, salva a mi esposa, que se convierta. Y se ha dado cuenta que en muchas ocasiones esas oraciones no siempre son respondidas de manera inmediata. ¿Se ha dado cuenta? ¿Por qué no son respondidas de manera inmediata si la Biblia dice que el Dios que nosotros tenemos es un Dios todopoderoso? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios es todopoderoso? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no hace las cosas de inmediato? Porque nos está enseñando a ser pacientes, porque nos está enseñando a ser perseverantes, nos está enseñando a que no desmayemos, a que sepamos, hermanos, soportar la prueba y seguir esperando y anhelando de Dios que Dios responda a nuestra oración. Yo no sé si a usted le ha pasado, si usted es una persona impaciente, ¿se ha dado cuenta que siempre lo hacen esperar? Aleluya. ¿Se ha dado cuenta? Cuando usted es de los impacientes, ¿se ha dado cuenta que siempre lo hacen esperar? Llega a la clínica y le dice: mire, sí, pero va a tener que esperar porque el doctor no ha venido. Pero me dijeron sí, pero no ha venido el doctor. Va a tener que esperar. Y después lo mandan a hacer el laboratorio. Y mire, vengo a que me hagan los exámenes. Fíjese que salió a comer, pero ya va a venir. Pero me dijeron que yo tengo que irme. Sí, pero ya va a venir, está en el lunch. Porque no le gusta esperar. Usted siempre es el primero en pedir el menú y pedir la orden cuando va a comer. Y se ha dado cuenta que siempre se lo llevan por último. Aleluya. ¿Sabe qué es lo que está haciendo Dios? Enseñándole paciencia, enseñándole a esperar, enseñándole. Pero el gran problema es que siempre se ha dado cuenta que siempre nos enojamos.
¿Se dan cuenta? No, pero es que yo no puedo esperar. No, y es que, ¿y dónde? Y la mesera, qué barbaridad. No le dejes propina. No, no le dejes. No le vayas a dejar. ¿Oíste? Ya se enojó. Ya está bravo, ya está enojado. ¿Y sabe qué es lo peor? Al final lograron llevar el plato y se equivocaron. Pero yo no pedí esto. Si me permite, se lo cambio. Vamos a comer esto, dice uno, porque ya no aguanta el hambre. Impaciente. Dios está tratando con su alma de una o de otra manera. Y le estoy contando, hermano, las cosas suaves. Esas son las cosas suaves, hermano. Te dejó el doctor, te dejó el laboratorista, te dejó el de la comida. Esas son suaves, no duelen tanto. Hay oraciones que uno quisiera que Dios respondiera de inmediato, cuando el dolor es fuerte, cuando el problema es duro. Y sin embargo Dios te deja en espera. Aleluya. Y peor, aunque te diga Dios, dame un minuto. Si un día es como 1000 años para Dios, ¿cuánto será un minuto? 100 años. No lo sé. No he hecho el cálculo. Dios no tiene problemas con el tiempo. Nosotros tenemos problemas con el tiempo. Pero el sufrimiento y el dolor nos enseñan a ser pacientes. Mire, hermano, yo le soy honesto. Yo miro la vida hoy desde otra forma. De veras, yo lo miro desde otra forma. Hoy no veo la vida como antes la veía. Veo los problemas y los veo desde otro ángulo. Veo las situaciones difíciles y los veo desde otro ángulo. Ya no los veo igual. ¿Por qué? Yo veo como muchos de nosotros nos abatimos con cosas pequeñas. Y de veras yo digo, solo cambiarla, solo vaya a traerla de nuevo. No, pero es que yo, tranquilo, no puede hacer nada. Agarre las cosas más, hermano. Cuando te enseñan eso, entonces mira las cosas desde otro ángulo de la vida. Y miras que muchas de las cosas que te parecían importantes ya no son tan importantes. Ya no. ¿Por qué? Te tuvieron que enseñar. El dolor y el sufrimiento te enseñan. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Nos enseña a ser pacientes. Muchos de nosotros necesitamos aprender la paciencia de Dios. Amén, hermano. Bueno, sigo un poquito más. Acompáñeme un versículo más en ese punto, Romanos 5, versos 3 y 4. Además de la paciencia, hay otro elemento ahí que se agrega, que es la esperanza. Y el apóstol Pablo lo dice en Romanos 5, versos 3 y 4, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ya lo vimos. Y la paciencia prueba. ¿Y la prueba qué? Esperanza. La paciencia y la esperanza tienen que ir juntas, hermano. Para poder ser pacientes, nosotros tenemos que aprender a tener esperanza. Esperanza es, hermano, la fe que nos sirve para saber esperar en el mañana. Dios no respondió hoy, pero puede responder mañana. Y eso te vuelve a ser paciente. ¿Por qué? Porque hermano, no te sofocas hoy con los que estás viviendo. No te sofocas con lo que estás pasando. Siempre sabes que puede haber un mañana mejor, porque en Cristo hay esperanza de vida. Si Dios no te resolvió hoy, no te resolvió hoy tu problema, en Dios podemos esperar mañana, porque Él puede resolverlo mañana.
¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Entonces la paciencia tiene su base en la esperanza. Te va a ser más fácil tener paciencia si crees en el mañana que Dios puede cambiar para tu vida. Por eso, cuando usted sienta que este día fue el peor que usted tuvo, muchas veces nos pasa eso. Este día me fue mal, dice. Este día todo me salió mal, desde que me desperté hasta que me acosté. Me levanté mal, me tropecé, me golpeé, me caí, me hizo esto y lo otro. Pero ya en la noche me duermo, se va a acostar y resulta que el vecino hizo fiesta. Aleluya. Y no lo dejó dormir toda la noche. Usted pensó que en la noche se iba a arreglar, pero ¿sabe qué debe de entender? Que mañana puede ser un día mejor porque usted tiene a Cristo en el corazón y Dios puede cambiar tu mañana aunque hoy haya sido difícil. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Si usted es un hombre y una mujer con esperanza, lo que hoy suceda no te va a desbaratar la vida. Lo que hoy sucede en tu casa, en tu vida, en tu familia, no te va a desbaratar la vida porque tienes esperanza en un futuro mejor, porque tienes a Cristo en el corazón. La paciencia y la esperanza son enseñadas en la escuela del dolor y del sufrimiento. Y número 5, y con esto voy a terminar. Dice la Biblia en Salmo capítulo 119, versículo 67. Fíjese que el dolor también nos enseña a resistir el pecado. A resistir el pecado. Salmo 119, verso 67. ¿Lo tiene, hermano? Antes que fuera yo humillado, ¿qué dice? Descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Qué quiere decir David con ese versículo? Cuando yo no había pasado por el dolor, yo hacía lo que quería en mi vida. Eso es lo que está dando a entender. Antes de que Dios me humillara, yo andaba descarriado. Cuando Dios no te ha pasado por el dolor o por el sufrimiento, mire, hermano, uno piensa que es Superman, ¿verdad? Que nada le pasa, que nada le va mal, que nada le sucede. Y por supuesto las hermanas, la super chica, ¿va? Ellas creen que van con capa volando y que, mire, se va a meter a lugares donde hay de todo, hay pecado, hay esto, hay droga, hay y qué si no me pasa nada, dice, ¿qué? Nada, nunca me ha pasado nada. Sí, espérese. Si usted es hijo de Dios, espérese. Cuando Dios mira a uno de sus hijos descarriados y no entiende con palabras, entonces Dios usa otro mecanismo. Un hombre de Dios, C.S. Lewis, escribió estas palabras y dijo: cuando andamos descarriados, el Señor susurra a nuestra conciencia que volvamos a Él. Pero cuando no hacemos caso, el dolor es el único que nos grita a nuestra conciencia para que volvamos a Él. ¿Sí me di a entender, hermano? Cuando andas mal, Dios te susurra: vuelve hijo, vuelve a mí, vuelve a mis caminos. Te susurra, te habla la conciencia de una y de otra manera. Pero cuando no entendemos, entonces viene el dolor y el sufrimiento para que volvamos a Dios. Entonces oímos los gritos de Dios: vuelve a casa. Y a veces solo así oímos, hermano.
¿Se acuerda cómo regresó el hijo pródigo a la casa de Dios? Cuando estaba sano, cuando estaba bueno, cuando tenía todavía dinero, cuando todo le iba bien. No, cuando todo le iba bien, se descarrió. Y el susurro de la palabra de Dios no lo hacía volver. Pero cuando se quedó sin nada, cuando los amigos lo despreciaron, lo hicieron a un lado, se quedó sin 5 y empezó a comer la basura y empezó a comer la comida de los cerdos. Entonces entendió el grito de Dios: vuelve a casa. A veces solo así entendemos, hermano. Hay creyentes que se desvían del Señor y que solo con el dolor regresan a la casa de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso es que David dice: cuando yo estaba bien, andaba descarriado, pero cuando vino la humillación, cuando Dios me humilló, ahora dice, ahora guardo su palabra. Cuando uno ha pasado por el sufrimiento y por el dolor, por el descarrío y por el dolor que a veces Dios trae para que volvamos a la casa, pensamos 2 veces descarriarnos. Mejor preferimos guardar la palabra de Dios en el corazón y decirle: Señor, yo ya no quiero pasar por allá, Señor. Ya no quiero pasar por el dolor, ya no quiero pasar por la oscuridad. Prefiero guardar tu palabra. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces fíjese, hermano, que el proceso de dolor y sufrimiento te enseña a guardar la palabra, a aislarte del pecado, a hacerte a un lado del pecado y a decirle al Señor: Señor, no quiero volver nunca más al pecado. Prefiero guardar tu palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, cuando revisamos todos estos beneficios, encontramos la razón o el por qué Dios permite que pasemos muchas veces por diferentes circunstancias. Circunstancias donde el Señor nos enseña a depender de Él, nos enseña paciencia, nos enseña a poder auxiliar a los demás hermanos, nos enseña a resistir el pecado. Mire, tiene tantos beneficios cuando pasamos por tiempos de prueba, que no es exactamente lo que Dios quiere que pasemos, pero a veces solamente así entendemos lo que Dios quiere enseñarnos. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Quiere ponerse de pie? Yo ya terminé. Y mientras se pone de pie, le leo un versículo en la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro? Miren, aprendan a gozarse en el dolor, en el padecimiento, para que también se gocen cuando el Señor Jesucristo sea revelado, cuando Él venga. ¿Sí me estoy dando a entender? Mire, de nada nos sirve revelarnos, de nada nos sirve dudar de Dios, de nada nos sirve pelearnos con Dios, de nada nos sirve murmurar, quejarnos, de nada nos sirve en medio de las pruebas. Necesitamos aprender a gozarnos en medio de las pruebas,
para que el día en que Cristo venga, también nos gocemos cuando vayamos a su gloria. Y Apocalipsis dice que allá en el cielo ya no hay dolor, ya no hay lágrimas, ya no hay sufrimiento, ya no hay nada de eso. ¿Por qué? Porque allá recibiremos todo lo que Dios tenía preparado para nosotros. Cierre sus ojos en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levante sus manos al cielo. Levante sus manos y su corazón. Y si estás pasando por dificultades, pídele al Señor que te permita aprender a gozarte en eso. Y si de repente te viene la prueba, agárrate de la mano de Dios, que Él te va a enseñar en el camino. Pero bienaventurado eres por cuanto soportaste la prueba. Dios tiene la corona de la vida para ti y para mí. Porque esta leve tribulación momentánea no se compara con el peso de gloria que has de recibir cuando Cristo venga por ti y por mí. Levanta tus manos y dile: Señor, enséñame a gozarme en medio de la prueba. Enséñame a gozarme en el tiempo del dolor, en el tiempo del sufrimiento, en el tiempo de la dificultad. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Te bendecimos. Levantamos nuestra voz al cielo. Edifiquemos en Cristo. Edifiquemos en Cristo. Mira esta noche sobre quién estás edificando. Aleluya. Te bendecimos, Señor. Edifica sobre la roca. Edifica sobre la roca. Aleluya. Construye tu vida espiritual en el fundamento que es Cristo. Aleluya. En tu amor, ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor. bendecido. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Bendecimos, Señor. Abres tú mis ojos
ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré Te bendecimos, Señor. en tu amor, ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Padre, bendice la vida de cada uno de tus hijos. Si están pasando por pruebas o dificultades, te rogamos que le tomes las manos, Señor, y lo guíes por en medio del camino de angustia o de aflicción. Sé tú, Señor, auxiliando su vida. Señor, prepáranos y ayúdanos en medio de toda prueba y de toda dificultad, porque tenemos esperanza en ti, Señor. No somos huérfanos, no estamos solos. Él es nuestro amparo y nuestro refugio. A ti damos la gloria, Señor. A ti damos la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor, y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.